Bienvenidos a todos a esta videoconferencia educativa. Mi nombre es Nicole Valverde y el día de hoy tenemos el placer de hablar con el químico experto Eduardo Aguilar, quien nos presentará un emocionante tema y experimento sobre la depresión del punto de congelación y las propiedades coligativas. Eduardo, ¿puedes darnos una breve introducción a este experimento y por qué es tan importante para los estudiantes de química actualmente tener conocimiento sobre estos experimentos que antes no se tenía tanto conocimiento? Sí, por supuesto, Nicole, un gusto venir acá a compartir con vos. Este experimento es una forma divertida y asequible de aprender sobre la química detrás de la depresión del punto de congelación y cómo las sustancias dependen o pueden afectar las propiedades físicas de una solución. Todo esto debido al descenso crioscópico, donde depende la concentración de partículas disueltas en una solución más que el tipo específico de un soluto. Y así es como reducen la temperatura a la que se congela, por ejemplo, la sal en el agua. Genial. Ahora, ¿podrías guiarnos a través de los pasos clave de este experimento y explicar cómo los estudiantes pueden realizarlo por sí mismos, ya sea en sus casas o en el colegio o en su centro educativo? Con mucho gusto. Y un comentario adicional, en parte por eso es que me dedico a ser químico. Me encanta resolver las dudas a las que las personas se enfrentan en la vida cotidiana, pero desde una rama profesional como lo es la química. El experimento implica la creación de una mezcla de hielo y sal para demostrar la adición de solutos. Eh, Cómo la disolución de solutos afectan la temperatura a la que el hielo se derrite. Los materiales necesarios para el experimento son soluciones acuosas de sal, termómetro, cubetas para hacer cubitos de hielo, vaso de espuma de poliestireno o lo más similar que encuentres, botella de plástico y por último agua. Los pasos a seguir para la medición de la depresión del punto de congelación son: en primer lugar, preparar las disoluciones salinas con concentraciones específicas. Llenar cubetas para hacer cubitos de hielo con soluciones salinas y con agua. Medir la temperatura de congelación de las soluciones utilizando un termómetro y un vaso de espuma de poliestireno o, como lo mencionamos al inicio, lo más similar. Y esto es con el fin de utilizarlo como un calorímetro. Casi concluyendo el procedimiento de este experimento, debemos comparar las temperaturas medidas con las temperaturas predichas utilizando la constante de presión del punto de congelación. Y finalmente, observar cómo cambia el punto de congelación de función de la concentración y el tipo de soluto. Eso sería el procedimiento para el experimento. Qué interesante saber todo este procedimiento y saber que después de esta conferencia muchos jóvenes van a ser capaces de probar este experimento en sus casas. Ahora, también me gustaría que compartieras alguna de las observaciones clave que los estudiantes pueden hacer durante su proceso en el experimento para comprender mejor la depresión del punto de congelación. Claro, como lo mencioné anteriormente, sobre cómo medir la temperatura de la solución mientras el hielo se derrite, esto se relaciona con la depresión del punto de congelación y las propiedades coligativas. ¿Pero por qué? Esto se debe a que la depresión del punto de congelación se refiere al fenómeno en el cual la adición de solutos a un disolvente a diferentes tipos y concentraciones de sal provoca que la temperatura del solvente se congele y además el punto de congelación disminuya, en este caso por supuesto. Y por otro lado, las propiedades coligativas de las disoluciones dependen del número de partículas disueltas en la solución. Esto es muy importante, que solamente dependen del número de partículas disueltas en la solución, donde se comparan las depresiones del punto de congelación de las soluciones con la misma concentración. Y observan que son iguales, demostrando que las propiedades coligativas no dependen del tipo de soluto, sino, como lo mencionamos al inicio, del número de partículas disueltas en la solución. Eso es muy importante que quede claro. Qué interesante e importante saber todo este proceso.
Por otro lado, adentrándonos más en las aplicaciones prácticas, leyendo tu artículo me di cuenta que este experimento también tiene relación con productos alimentarios que ayudan a un mejor entendimiento práctico a la hora de la aplicación de este. ¿Podrías comentar sobre las aplicaciones prácticas de la depresión del punto de congelación y cómo se utilizan en la vida cotidiana o ya sea en la industria? Por supuesto, esa comprensión se aplica en la fabricación de helados, que creo que es algo que nos gusta a todos, ¿cierto? ¿A quién no le gusta el helado? Y sería una manera muy divertida, como lo mencionamos al inicio, de aprender. Por eso es que se utiliza el experimento que utilizamos anteriormente, ya que es uno de los procesos utilizados para crear helado, cómo las máquinas y cómo las industrias hacen helados, ¿verdad? Y este mismo proceso es utilizado en muchos productos alimentarios. Pero eso se queda corto, ¿cierto? La química utiliza esos procesos en muchas otras cosas. Entonces podríamos decir que eso se utiliza en general en la industria química. Es muy atrayente cómo, a pesar de que no vemos la química en todo nuestro aspecto y en todo nuestro alrededor, siempre está presente Correcto. en lo básico de Ujú. nuestra vida, ¿verdad? En la vida Ahora, cotidiana. exacto, exacto, es muy importante que todas las personas tengamos conocimiento sobre eso. Antes de concluir, ¿podrías proporcionar a todos los espectadores el día de hoy algunos recursos adicionales o referencias donde puedan obtener más información sobre este experimento y el tema en general? Por supuesto, este, como todos sabemos, ¿verdad? Existe lo más tradicional que serían los libros en una biblioteca, ¿verdad? Libros relacionados con la química. Y lo más moderno en tecnología que serían recursos en línea en el que los estudiantes y los educadores pueden utilizar, perdón, para profundizar y repasar algunos conceptos, ¿verdad? Como no, a nadie, no todos sabemos las cosas de memoria y muchas veces se nos pueden olvidar, entonces es fundamental para repasar, ¿verdad? Y realizar experimentos similares. Sin embargo, yo recomendaría, para mí lo más sencillo, para alguien que está adentrándose en este mundo de la química y experimentos, lo más sencillo y a su alcance es YouTube, que es una plataforma que tiene amplia gama de instructores que le explican todo a detalle. Eh, Primordial, algo, la seguridad es súper importante, nunca debemos olvidar eso, no nos debemos exponer nuestra salud por un experimento que queramos hacer. ¿Por qué? Porque eso puede inducir a daños físicos y, y de salud, por supuesto, a nuestras personas. Y finalmente, otro sitio o recurso que puedo recomendar serían sitios web, por ejemplo, académicos universitarios, que estos son respaldados y referenciados, además validados en consensos de química. Entonces son recursos que están muy bien respaldados y están al alcance de todos en la web. Sí, por supuesto. Es muy importante saber eso que dijiste sobre la seguridad. Las medidas de seguridad actualmente son sumamente importantes y aunque en el pasado no se les daba mucha importancia, ahora es bueno saber que está a nuestra disposición toda esta información que tenemos para tener conocimiento sobre estas medidas. Claro, Y por otro lado, perdón, perdón que te interrumpa, no, 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 para nada. por otro Es, lado es sumamente bueno saber que tenemos a nuestra disposición recursos y sitios y aplicaciones que nos ayuden a tener más información sobre estos temas y experimentos que son muy importantes para nuestro futuro, para el futuro de los estudiantes y para el futuro de la sociedad. claro, y retomando este tema que es muy importante, el de la seguridad en el mundo laboral, esto es algo que se tiene muy presente, así que no solo es en la química, no es solo que los químicos seamos majaderos, que no nos guste, que nos gusta ser insistentes en eso, sino es que es en todo, porque de verdad es muy importante, la salud va primero. Y no, Nicole, gracias a vos por haberme invitado. Fue un gusto, fue un placer haber hablado un poco más sobre la química. Esperemos que se sigan abriendo estos espacios para compartir conocimiento, experiencias, etcétera. Y, y no, un gusto haber hablado de ese tema tan interesante, ha sido un placer. Em,
y espero que este experimento inspire a más estudiantes a explorar el mundo de la química de una manera práctica y muy emocionante. Sí, gracias a vos, Eduardo, por compartir tu conocimiento y experiencia en este tema tan interesante. Y gracias a todos los espectadores por unirse a nosotros hoy. Como dijo Eduardo, les animamos a probar este experimento por sí mismos y a seguir aprendiendo sobre la química y sus aplicaciones en la vida cotidiana para un mejor futuro en la sociedad. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a todos.